día de hoy quiero continuar con este tema de enseñanzas del libro de los Hechos, y nuestro tema es estruendo, viento y fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Y obviamente voy a hablar de un capítulo de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, que es un capítulo central y medular para entender los propósitos de Dios para este tiempo. Y también cuando vayamos a estudiar el libro de Apocalipsis, que les he hecho una promesa que les pienso cumplir, si el Señor lo permite, es vital entender la dinámica de dónde nació todo. Dios es un Dios de comienzos, y Él ha tenido en su proyecto divino el iniciar proyectos grandiosos. Comenzó en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Él creó el mundo material y el mundo espiritual. Luego de esto inicia un proyecto para crear una nación sobre la cual un país donde se va a revelar y del cual vendría el Mesías. Y el proyecto se llama Israel. Llamó a un hombre llamado Abraham de Babilonia, era un idólatra, y Dios lo llamó a la luz. Cualquier parecido con algunos aquí no es mera coincidencia. Digo que Dios lo llamó de la idolatría a la verdad, y veo que aquí hay unos parecidos a Abraham. Alaban el nombre del Señor. Bueno, pero es el momento cuando la nación nace, es en el monte Sinaí. Allí desplegó Dios, fuegos artificiales, son eventos, llamados efectos especiales, porque había truenos, temblores, nube, voces, bocinas. Se estremeció el monte Sinaí. En el momento que Israel recibe la ley, nace la nación como nación, y esa es su constitución, la ley de Dios. Así que ese es otro proyecto de Dios. Dios inicia esto. Ahora aquí Dios va a iniciar su tercer proyecto. Va a iniciar su tercer proyecto, y va a ser así como el Sinaí también, con estruendo, con ruido, con fuego, con viento. Algo va a ser espectacular. Cada vez que Dios inaugura algo, lo hace de forma espectacular. Alaba el nombre del Señor. Él llama la atención y hace toda una inauguración. Ahora, en este capítulo, se va a inaugurar la era del Espíritu y el nacimiento de la iglesia. Y por lo tanto es un momento muy importante, porque va a hablarnos a nosotros de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Va a ser espectacular. Y además, cuando nace la iglesia, esta bebé apenas, va a mostrar cuál es su ADN, de qué está formada, qué es lo que hace, qué es lo que debe hacer. Entonces, diremos que Dios tiene un calendario. Y en este momento, ya va a ser casi 2000 años, en el año 2033, digamos, se cumplirían los 2000 años, nace la iglesia. Y luego Dios tiene un cuarto proyecto para inaugurar un nuevo proyecto. Dios es Dios de proyectos, de inicios. Él no está improvisando. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dije que Dios tiene un plan. Ahora despiértese y piense en esto. Dios tiene un plan, y usted ahora mismo es parte de ese plan. Esto es maravilloso. Den un aplauso al nombre del Señor. Bueno, ¿saben que falta todavía inaugurar algo más? Dios hizo la creación, luego la nación de Israel como su proyecto, luego nace la iglesia, que es nuestro tema de hoy. Pero Dios tiene en mente inaugurar algo grandioso. Para allá vamos. Se llama cielos nuevos y tierra nueva. Dios tiene un gran proyecto para nosotros, porque allí estaremos eternamente con Él. Ahora,
¿qué estamos viviendo hoy? Entonces, aquí vamos a ver un episodio que sucede después de 40 días de la resurrección. Jesús ascendió, y antes de ascender estuvo 40 días hablando con los discípulos, como con 500 hermanos habló, y se esparció el rumor de la resurrección de Cristo, que estaba apareciendo por aquí, hablando por allá, estuvo en reuniones por acá, y todo Jerusalén estaba bajo una gran tensión de que Jesús, ¿dónde estaba? Pero Jesús solo se apareció a discípulos que creían en Él y lo amaban, nada más. Así que ahora toda Jerusalén está bajo tensión y llega el momento de una fiesta. Cuando Jesús asciende, les dice: vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Recibirán poder. Así que se van a lo que llaman el aposento alto, una segunda planta, o tercera, no sé, digamos que segunda. Y mientras en el pueblo de Israel está esa incertidumbre, llega la preparación del día de Pentecostés. Impresionante cómo el calendario de Dios, todo está planeado. El día de Pentecostés es una fiesta, un feriado muy importante en Israel. A esta fiesta, Pentecostés significa 50 días. También se llama fiesta de las semanas, porque han pasado 7 semanas. Entonces, 50 días después de la Pascua viene el Pentecostés. Esta fiesta es muy importante, está escrita en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que era muy importante para los judíos. Era tan importante, ve el cálculo de Dios, qué plan de Dios, que venían los judíos de diferentes países, del Líbano, de Asiria, de Egipto, de Turquía, lo que hoy se llama Turquía, antes se llamaba diferente, de África, venían judíos a la fiesta. Escuchen, venían todos a la fiesta a celebrar el Pentecostés. Así que había en Israel una multitud de gente hospedándose por aquí, hospedándose por allá. Y los que vienen de Egipto, pues hablan egipcio. Los que vienen de otro país, vamos a decir, de Siria, hablan el arameo. Y los que vienen más allá del norte traen su idioma. Allí nacieron, allí crecieron, traen su propio idioma. Así que aquello es una fiesta interesantísima porque cada uno habla su idioma. Y es una fiesta nacional que se convierte en internacional. Todo está en los preparativos. ¿Por qué es importante esta fiesta? Tenía varios propósitos. No sé si al final tenemos alguna filmina, aunque no para verla y ya no molestarles más allí. Aquí tengo mi arma famosa, el láser poderoso. Y usted ve este láser, cuando alguno se duerme yo le hago y desaparece. Se lo llevó el Señor, ¿no? Entonces, en los días de Jesús, la fiesta de Pentecostés tenía al menos 3 propósitos. Oiga, qué interesante esto, lo que les voy a enseñar. Conmemorar la entrega de la ley de Moisés. Hacían más de 2000 años para ellos de eso. En el monte Sinaí, ellos recuerdan eso. Era una acción de gracias a Dios por la cosecha, porque eran las primeras cosechas. Y para ellos darle gracias a Dios es un momento de adorar a Dios y darle gracias por su provisión. Luego era ofrendar los primeros frutos. Es un signo de que Jehová es dueño de toda la cosecha, de granos. Dios es dueño de todo. Así que conmemoran la ley, es momento de acción de gracias y traen una ofrenda de las primicias. Todos llegan con algo, se presentan al templo y dan su ofrenda y dan gracias.
y recuerdan la entrega de la ley y el nacimiento, escuche, de la nación de Israel. Lo que no saben es que ese día van a ser otra nación, una nación espiritual. Ese día van a ser otro pueblo, un pueblo espiritual, la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser esa iglesia? ¿Qué es lo que va a pasar? Impresionante acá. Así que judíos de todos los países están reunidos y traen sus ofrendas, su acción de gracias y a recordar el momento en que se dio la ley. Es una fiesta importante, está tenso el ambiente y es muy hermoso. Por otro lado, los discípulos en ese día van y están reunidos hace 10 días esperando. No saben que están esperando. Están esperando porque Jesús les dijo: esperen la promesa del Padre. Así que están reunidos unos 120 personas más o menos. El número exacto no saben, 120. No saben con claridad de qué se trata. El pastor Jesús les dijo: vayan y esperen. Ya llevan 10 días esperando. Están todos juntos allí. Inclusive María, la madre de Jesús, está con ellos. Y otras mujeres también. Jesús les había dicho: no hagan nada, no prediquen, no digan nada, hasta que no reciban el poder de lo alto. Viene el poder de lo alto. Así que la expectativa está afuera, está la fiesta, de toda esta fiesta que ahora es internacional, la gente con sus frutos, trayendo las ofrendas, la acción de gracias, recordando la ley, el nacimiento de Israel. Y en el aposento alto tienen tiempo de estar orando y orando y orando. Dice, por ejemplo, en el 1:14 de Hechos: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Note que aquí hay una reunión donde están los 11 discípulos y María, la familia de Jesús, y suman ahí un grupo. Pero dice que perseveran. Hay un ambiente de enorme expectativa. Es como que le dijeran: hermano, el culto del domingo llegue temprano, algo va a pasar. Usted llega temprano. Yo llego a las 5 de la mañana, hermano. Algo va a pasar. ¿Cuántos se madrugan rapidito y se vienen de primeros? Si usted sabe que en ese culto algo va a pasar, que va a cambiar la historia de la iglesia y del país entero, ¿usted vendría? Yo me vengo a las 3 de la mañana. Yo duermo aquí, hermano. Aquí amanezco yo. Olvídese, nadie me quita el campo. Y ellos dicen: algo va a pasar. ¿Qué es? No sabemos, pero tiene que ver con poder que va a venir del cielo y nos va a convertir en testigos de Cristo. Algo va a pasar y están orando. Dice que perseveraban en oración y ruego allí. 10 días. Aproximadamente 120 personas en una segunda planta. Debería ser seguramente grande. Esa es la expectativa. Ese es el momento. Ahí están. Señor, envía tu poder. Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Señor, ¿qué es lo que has prometido? Envía tu promesa. Envía tu promesa. Es el momento en que Dios va a hacer algo grandioso. Crea una expectativa. Voy a repetirte esto. Si Dios va a hacer algo grandioso en tu vida, Él va a crear una expectativa para que prepares tu corazón a eso y estés esperándolo. Cuando va a pasar algo en la iglesia, Dios crea una expectativa y todos venimos para ver qué es. Y están allí esperando y esperando. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día en que la fiesta, el feriado este especial,
estaban todos unánimes, juntos. Note ahí, habían llegado, Hechos 2:1. Dice esto: estaban todos tan unidos, orando tanto. Es el pequeño grupito que apenas está allí. Recuerde que Jesús se había ido, le ha hablado a la multitud, pero ahí tiene solamente 120 personas. Y en Hechos 2:1 entonces dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Quieres que Dios haga maravillas en medio del pueblo? Pues permitamos que el Espíritu nos dé unidad, una misma mente y un mismo corazón. ¿Cuántos de aquí están de acuerdo en que Dios haga maravillas en este? Alaba el nombre del Señor. ¿Estamos unánimes en eso, en que Dios haga grandes cosas? Juntos, unánimes. Sigamos la lectura bíblica y dice en Hechos 2:2. Y ¿será posible presentarles el versículo a los hermanos o se les trabó ahí? Siempre hay guerra espiritual en estos casos, no se preocupe, vamos a seguir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Dice que y ¿qué dice ahí? Y de repente, y están orando, están buscando, están unánimes. Algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Y de repente, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Interrumpe Dios, irrumpe Dios. Y vino, ¿de dónde vino? De la mente humana, de la religión judía, de la religiosidad. Vino del cielo. ¿Qué vino? Un estruendo. Estruendo es un gran ruido. Cuando descendió el Espíritu Santo del cielo, esto provocó un ruido. Y oiga más, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Note, el estruendo vino porque sopló como un viento fuerte que sopló. Y eso llenó todo el ambiente. No puedo explicarlo, pero cuando el Espíritu Santo desciende así, todo el lugar se carga de una atmósfera de gloria tremenda, donde nadie puede describir qué es, pero sabe que está lleno de gloria ese lugar. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así que vino estruendo, viento y fuego. Esa es la forma en que Dios inaugura la nueva era del Espíritu y el nacimiento de un nuevo pueblo, la iglesia de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Alaba el nombre del Señor. Está naciendo un pueblo ese día, en ese lugar. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Note este versículo interesante, vamos a verlo. Fueron todos llenos. Los que estaban allí tuvieron una experiencia que se llama ser llenos. Así que el Espíritu Santo llenó sus vidas, los tomó como vasos para llenarlos, y al ser llenos comenzaron a hablar en idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Estas lenguas no son las lenguas de 1 Corintios
13 y 14. 12, 13 y 14. No son las lenguas devocionales con que oramos a Dios. Estos fueron idiomas. Así que tenemos dos tipos de manifestaciones de lenguas. Ponga atención en esto, no se pierda. Estos son idiomas. Entonces, ¿cómo sabemos que eran idiomas? Moraban entonces en Jerusalén judíos, es decir, habían llegado a la fiesta judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué hacían ahí sus judíos que venían de África, de todas partes? Venían a la fiesta, convocados por la fiesta, que tienen 2000 años de estar celebrando. Pero en el calendario de Dios, esa fiesta fue establecida desde el monte Sinaí, pensando en la venida del Espíritu Santo, que sería 50 días después de que Cristo fuera crucificado. Note esto ahora, note. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Note aquí ahora, no es que el estruendo no solamente se escuchó en el aposento donde estaban orando, sino que el estruendo se escuchó por toda la ciudad. Fue un ruido enorme. Y ese ruido convocó a todos los curiosos que venían a ver qué estaba pasando. Así que todo el mundo llegó a ver qué sucedió allí, qué fue este ruido tan extraño. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Recordemos que galileos, según en la escritura dice que estos discípulos, los 12, y la mayoría de ellos eran de Galilea, no eran de Jerusalén. Les he explicado que Jesús tuvo un ministerio rural y que los galileos eran del norte. Vamos a poner como 150 kilómetros desde Jerusalén, y eran galileos, pues eran tenidos como campesinos, pescadores y artesanos. No eran gente estudiada, digámoslo, ¿no? No eran tampoco expertos en la ley, se consideraban ignorantes, pongámoslo así fríamente. Los menospreciaban, y también los menospreciaban porque esa zona y toda Samaria pues tenía mala fama de que un tiempo fue poblada por paganos, y la gente pues no les quería mucho a esos judíos. No eran como muy, Galileo era como decir del barrio bajo, del callejón de la puñalada. Entonces, vean la expresión, eso como ofende un poquito, ¿no? ¿No son galileos? Es decir, si esta gente son pescadores ignorantes, hagámoslo, vamos a ponerlo crudo. No son expertos, no son de la capital, vamos, son campesinos, no conocen mucho, no están bien preparados, no están bien educados, sabrán leer, no sé. Estos que están hablando idiomas no son gente sencilla. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, no son galileos. Entonces se asustan de ver a gente común hablando en idiomas de todo el mundo. Alabe el nombre del Señor por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ahora, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua nativa del que hemos nacido? Note que los judíos habían sido esparcidos tiempo atrás, siglos antes, por las naciones de la tierra, y ellos eran descendientes de esos que habían sido esparcidos ya hacía mucho tiempo antes, y habían pasado ya 2, 3 siglos de generaciones, de manera que los que vienen ya traen el idioma de ese pueblo. Solo pongo por ejemplo, hay judíos que nacen en Costa Rica y son judíos, hablan español costarricense. Otros nacen en Europa o en Rusia y son judíos, pero nacen ahí y traen su idioma. Así entonces igual está pasando acá.
Y como podemos ver, esa fue la unción. Bueno, entonces, voy a leerlo acá. Y dice, ¿cómo los oímos hablar en nuestra propia lengua? Estaban atónitos y maravillados. Entonces, bueno, aquí dicen algunos de los países de donde venían. Ahí vienen, ¿no? Partos, medos y lamitas de Mesopotamia, de Capadocia, de Panfilia, de Egipto, de África, de etcétera, ¿no? El pasaje está allí. Y de regiones de África más allá, y romanos y gente de Europa, desde las islas del Mediterráneo también dicen ellos, inclusive del mundo árabe. Aquí lo está diciendo en Hechos 2:11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que hay decenas de naciones representadas y todos están allí y están oyéndolos hablar. Es un fenómeno extraño. Voy a pensar, ayúdeme usted a imaginarme. Son 120 personas, cada uno podía hablar un idioma distinto, así que pueden hablar de 120 países diferentes. Ellos están comenzando a hablar, a exaltar a Dios, a hablar de las maravillas de Dios en ese idioma. Vamos a decir, suponga que ese idioma existía, el ruso, no existía como existimos hoy. Español no existía, pero vamos a ponerlo. Uno están hablando español, ruso, francés, italiano, portugués, húngaro, chino, bueno, mandarín, cantonés ya le dio hambre, ¿no? Entonces, ellos están allí y todos están oyendo y dice, pero ¿cómo estas personas están hablando? Yo lo escucho, eso es en ruso, eso es húngaro, eso es español, eso es... Recuerde que esos idiomas no existían, pero lo estoy diciendo para que lo entendamos. Y dice, y eso los impacta. Algo extraño está pasando aquí. ¿A qué horas aprendieron 120 idiomas? Alabe el nombre del Señor. Esto los impacta y dice literalmente en 2:12, y estaban todos atónitos y perplejos. ¿Qué es un atónito y un perplejo? Bueno, si le digo, ponga cara de atónito y de perplejo, ustedes, bueno, no sé si va a poder ponerlo, pero ahí está, ¿no? Todos están asustados y perplejos y atónitos y realmente toda esa multitud eran miles de personas. Y decían, ¿qué es esto que está pasando? No entienden, están perdidos. No saben que Dios está inaugurando un nuevo proyecto grandioso, una nueva era, donde el Espíritu Santo desciende y queda morando aquí. El Espíritu Santo descendió y está aquí todavía. No se ha ido, alabe el nombre del Señor. ¿Saben qué está haciendo? Cuidando la iglesia, pastoreando la iglesia, equipando la iglesia, santificando la iglesia, preparando la iglesia para el encuentro con Jesús. Porque Cristo viene, alabe el nombre del Señor. Si el Espíritu Santo está aquí todavía en la tierra, significa que Cristo no ha venido. Él está preparando a la iglesia, educando a la iglesia y formando a la iglesia. Ahora, vamos a decir, desde que hay dos tipos de lenguas. Los idiomas, porque aquí está claramente, dice que los escuchaban hablar en idiomas. Y en Corintios Pablo dice que hay lenguas que son devocionales, que son las lenguas angélicas que hablamos para adorar a Dios o interceder, etc. No, este no es mi tema ahorita. Pero bueno, entonces otros, dentro de esa multitud siempre hay chusma, ¿no? Se burlaban. Tenga cuidado con eso. Voy a decir algo importante aquí. No tenemos necesariamente que entender todo lo que el Espíritu está haciendo. Hay cosas que usted no va a entender. Si son del Espíritu, decimos, bienvenido sea,
todo lo que venga del Espíritu. Pero dice que algunos, sin reverencia, se burlaban al ver la escena de esos idiomas y lo que estaba pasando. Y ellos habían salido del aposento alto y estaban todos hablando y profetizando y hablando las maravillas de Dios. ¿Sabe qué pensaron? Están borrachos. Tienen que estar borrachos. La pregunta que le diría yo: ¿qué tomaron para hablar tantos idiomas? Decidme cuál es la receta. Porque aquí le damos y le damos aprendiendo idiomas y no es fácil aprender 7 idiomas. Entonces el razonamiento fue bastante torpe. Que un borracho va a hablar 5 idiomas, con su habla 1. Así que ahí están, dice, la conclusión es, tienen que estar borrachos. Porque ¿qué explicación damos? Oiga la mente humana, cuando viene el Espíritu Santo y se derrama, siempre se equivoca cuando razona. Bueno, entonces es el momento para que pase algo grandioso. En ese instante, de ese pequeño desorden que se está dando allí, llamémosle santificado, y confusión un poco para la gente. Note que el Señor está diciendo como, ¿se acuerdan de la Torre de Babel? Aquí estoy resolviendo este asunto. Vean, Pedro se pone en pie. Ahora Pedro, el que hacía menos de 2 meses había negado a Jesús, se pone de pie delante de todos y va a predicar el primer mensaje de la historia cristiana. El primer mensaje, la primera predicación la dio Pedro. Él fue quien abrió para los judíos el reino de Dios. Y Pedro se puso en pie con los 11 y alzó la voz a la multitud y les habló diciendo: varones, note esto, note que varones judíos, note que quiero repetir esto aquí, que ya lo he dicho varias veces, tengo que apurarme, que la religión en la mentalidad judía es para hombres. La devoción, la adoración, la ofrenda, la vida de oración es para los hombres. Así estaba pensada y se estaba diseñada anteriormente la religión. Así que los que se presentan a adorar son hombres y las mujeres quedan esperando. Esa es la mentalidad antigua. Y entonces, si estuviéramos en aquel tiempo, aquí estaríamos llenos los hombres y las mujeres escuchando atrás en un televisor, porque los hombres son primero y los hombres son los que presentan las ofrendas. Cuando Pedro dice varones, significa que la prioridad en las celebraciones es para los hombres. Y bueno, entonces dice varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oigan lo que les tengo que decir. La gente hizo silencio para ver qué estaba pasando. Porque estos que están aquí no están ebrios, como algunos de ustedes están diciendo. ¿Por qué? Porque son las 9 de la mañana. Y en la fiesta judía de Pentecostés, nadie come ni bebe sino hasta las 10 de la mañana. Ahí desayunan hasta las 10. Así que los que estaban allí nadie había comido nada, ni los que estaban oyendo, ni los discípulos, ni nada, porque en la fiesta se comienza a comer a partir de las 10. Y el Espíritu Santo llegó ¿a qué hora? A las 9 de la mañana, como a esta hora. Y Pedro está predicando como a las 9. Oiga, de repente, tengan cuidado, algo pasa aquí. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Amén. Como a esta hora. Entonces dice: varones, recuerden algo.
¿Cómo están ebrios si estamos en la fiesta pentecostés y nadie puede comer nada ni desayunar hasta las 10 de la mañana? Son las 9. Ah, sí es cierto. No, voy a explicarles de qué se trata. Esto es el cumplimiento, agárrese allí, de la promesa y de la profecía del profeta Joel. Ustedes están viendo el cumplimiento de la profecía que escribió Joel hace siglos y están mirando con sus ojos esto, y se los voy a repetir. Dice Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí hay algo interesante. Aunque la religión es para los hombres, note que dice la profecía: sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle un aplauso a la gloria de Dios. Así que aquí hay una combinación de factores. La iglesia probó cuál es su poder. Escuche, el poder de la iglesia consiste en la combinación entre el Espíritu y la predicación de la palabra. Ese es el poder transformador y salvador. Ese es el poder que nos fue dado, la herramienta principal, la enseñanza de la palabra y el Espíritu Santo. Ahora, esta predicación es hermosa, pero Pedro hace algo que no se hubiera atrevido a hacer dentro de su cobardía. ¿Se acuerdan que él negó a Jesús? Y le lanza una acusación de alta gama. Y les va a decir: ustedes mataron al Mesías, lo rechazaron y lo mataron. Usted le dice eso a un judío y lo apedrea, pero todos están bajo una convicción, bajo la unción del Espíritu. Allí la cosa es tremenda. Leo para ustedes versos 22 y 23, donde él les explica quién es Jesús. Para los israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ya les recordó las credenciales de Jesús. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, significa Jesús fue entregado bajo el plan y propósito divino. Lo prendisteis, ustedes lo arrestaron y lo mataron por mano de inicuo. Significa, lo mataron y se lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran. Ustedes lo hicieron. Ellos están así, mira, escuchando ese mensaje tan poderoso y tan fuerte. Vaya. También aquí en otro versículo, al final del mensaje, les vuelve a decir lo mismo, y dice acá en el 2, sepa pues, 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepan esto: este Cristo fue levantado de los muertos, porque así está prometido en los salmos: no dejarás que mi carne vea corrupción. Está escrito allí. Les predica un salmo, los salmos de David, les habla con un mensaje hermoso
del cual no puedo hablar ahora, usted lo puede leer, una predicación hermosísima, y le dice: este Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando Él les dice esto, inmediatamente pasa algo en la multitud. Oiga, esto es importantísimo. Pasa algo en la multitud y dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Algo pasó en sus corazones y dijeron a Pedro y a los discípulos, a los apóstoles: varones, hermanos, entonces ¿qué hacemos? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué buena palabra, qué buena pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Matamos a Jesús? ¿Rechazamos al Mesías? ¿Estamos bajo una convicción de pecado terrible? Aquí estamos sentimos muy culpables. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace una persona cuando está bajo convicción? Bajo esa presión, cuando sabe que su vida no tuvo sentido, y las grandes cantidades de errores, equivocaciones y pecados que está cargando en su vida. ¿Qué hacemos? Y entonces Pedro les responde: no, el verso 38, ese es el 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pregunta descontestada: ¿deben arrepentirse? No hay otra forma en que las personas pueden llegar a reconciliarse con Dios. No es un asunto de religión, pertenezco aquí, hice tal rito, tal ceremonia, qué sé yo. Es el arrepentimiento radical y el clamor a Dios por salvación, que le hace salvo y recibe ahí mismo la promesa del Espíritu. Quiero aclarar bien esto acá. No es teología aquí lo que quiero hacer, porque no es mi tema ahora. Pero cuando la persona se arrepiente, cree en Jesucristo, en ese instante recibe el Espíritu Santo. De otra manera, no sería hija ni hijo de Dios. Eso es de toda manera así. Ahora, aquí entonces, aquí en el verso 39, ahora sí, viene el anuncio de una nueva edad. Como dice en la Biblia, una nueva edad, un nuevo siglo o una nueva era. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí donde dice para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ahí está usted. Entonces alaba el nombre del Señor. Ahí estaba usted y estaba yo. Bendito sea la gloria de Dios, que ya estaba establecido que Dios iba a llamar a gente más allá de los judíos, y el Espíritu Santo también es para usted. Alabe al Señor. Así que, pero ahora viene, y en el verso 40, oiga lo que viene rápidamente, dice: y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que la predicación de la palabra, por primera vez ahí está un elemento del ADN de la iglesia: predicación de la palabra. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, note aquí interesante: recibieron la palabra, la creyeron, los que abrieron su corazón, los que estaban dispuestos a recibir la verdad, los que eran sinceros en conocer el camino, recibieron la palabra, se bautizaron. Había que bautizar 3,000. ¿Cuántos quieren ayudar a bautizar los 3,000? Alabe el nombre del Señor. ¿Cuántos saben que vienen 3,000? Alabe el nombre del Señor. Hay 3,000 que bautizar. Yo estoy sintiendo que hay 3,000 que hay que bautizar, y vamos a pasar todo el día bautizando para la gloria del nombre del Señor. Dice 3,000. Y se añadieron. Ahora, se añadieron. ¿A dónde se añadieron? Aquí nace la iglesia. ¿Se añadieron a qué? Se añadieron al pueblo que estaba naciendo en ese momento, conocida como la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Luego Pablo diría que es el cuerpo de Cristo, edificio de Dios, con un montón de metáforas más. Dice, se añadieron.
puede ser que la iglesia no es perfecta, comete errores. La iglesia está compuesta por individuos imperfectos. Tal vez no es el ideal, pero esa es la novia. Ese es el pueblo. Note que se añadieron a la iglesia 3,000. Ahora, 3,000 de hace 2,000 años son como 300,000 de hoy en día. Así que eso realmente fue un impacto gigantesco. 3,000 personas se agregan a la iglesia, escuche, y traen todos esos idiomas. Oiga bien esto, traen todos esos idiomas. Cuando termine la fiesta, ellos van a volver a sus países. ¿Qué cree que van a contar? Cuando le dijeron cómo le fue en la fiesta, ¿qué cree que van a contar? El nombre del Señor. ¿Qué testimonio traen? Ya se les olvidó la fiesta. Van a contar lo que pasó en el Pentecostés, cómo el Espíritu Santo fue derramado, los idiomas, el impacto, su conversión, su llamado, su experiencia, su transformación y salvación y cómo lo bautizaron. Eso es lo que va a contar. Así que el Señor tiene ahí miles de testigos, misioneros que van a ir por los países a anunciar que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Alabe el nombre del Señor. Ese es el propósito de Dios. Además, el Pentecostés se llama fiesta de la cosecha, y Dios programó todo para esta cosecha de 3,000 almas. Alabe el nombre del Señor. Esta es la primera cosecha. Pentecostés es la fiesta de las primeras cosechas. Así que esta es la primera cosecha. Todo está planeado en Dios. Ahora, tengo que avanzar para que veamos la iglesia desde el principio, cómo operaba, qué es lo que hacía, cuál era su ADN. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Bueno, 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí en este versículo se nos da una enorme revelación de cómo vive la iglesia, qué es la iglesia, qué es lo que tiene que hacer. Note esto: perseverar en la doctrina de los apóstoles significa que había una especie de discipulado llamado la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes daban la doctrina? Los apóstoles. Y con esta doctrina enseñaban a la gente, los adoctrinaban, los educaban, porque eran judíos, no conocían nada, y les comenzaron a enseñar doctrina apostólica. Dice: en la comunión unos con otros, porque la vida cristiana no se puede vivir a plenitud si no es en comunión con otros creyentes. Sí, con esos hipócritas que usted dice que no quiere volver a la iglesia. Esos creyentes, sin esos creyentes no puedes vivir la vida cristiana a plenitud. La vida cristiana está diseñada para vivirla en comunidad, comunión unos con otros. El partimiento del pan se refiere a que celebraban la cena del Señor como elemento histórico profético único que la iglesia debe como un acto profético único y autorizado. La cena del Señor nos conecta con el pasado, con el sacrificio de Cristo y su resurrección, con el presente, porque somos el cuerpo de Cristo, y la cena del Señor nos conecta con el futuro, porque tenemos un futuro, la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a estar ahí? Alaben el nombre del Señor. Así que la cena del Señor es un elemento que conecta pasado, presente y futuro. Y en las oraciones, note cómo se vive la iglesia: en oraciones, partiendo el pan, en comunión unos con otros y en el discipulado. Una vivencia enorme. Así nació la iglesia, esa era. No hay que inventar mucho. Hay que inventar más cosas. Si no tenemos eso esencial, ¿para qué inventar más? Es así como vive un creyente. ¿Cómo vive? Perseverando en la doctrina, discipulándose,
en la comunión unos con otros, disfrutando la compañía, el compañerismo y otros cristianos, con todas las posibilidades que da, y conocer gente, hacer amigos dentro de la iglesia, conocernos y crecer juntos, exhortarnos y ayudarnos, corregirnos, partiendo el pan y en las oraciones. Las oraciones son para todos. El disfrutar las oraciones, tengo que avanzar y voy a leer los versículos que siguen uno por uno. Vamos a ver 43. ¿Qué más pasó en ese día? Sobrevino temor a toda la persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Note que entonces había un impacto social, toda la ciudad estaba impactada y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales, o sea, una serie de prodigios comenzaron a suceder. Sigue el 24. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Note, la unidad de esta iglesia era impresionante. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eran muy compasivos y generosos, eran dadores generosos, daban sin miedo. Lo que había que dar, lo daban. Y agrega y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, perseverando unánimes cada día en el templo significa que en el templo de Herodes, aquel gigantesco edificio, no es que no había un auditorio, pero había un patio que llamaban patio de los gentiles. Era enorme, una plaza enorme. Ahí puede entrar cualquier persona. Se llama patio de los gentiles porque puede entrar cualquier persona, no los sacerdotes, no ocupaba ser ministro, no ocupaba hacer nada. Ahí se reunían, en el patio de los gentiles, en el templo. Y oiga eso, iban al templo, partían el pan en las casas. Así que tenían dos tipos de reunión: iban al templo y en las casas compartían. Ese es el inicio de los grupos pequeños. Comían juntos con alegría. Eso les gusta, ¿verdad? Algunos dicen: yo quiero practicar eso. Eso lo practico sin un esfuerzo. Comer juntos, digo amén, alabe el nombre del Señor. Eso sí lo practicamos. Si vamos a comer, vamos. Y sencillez de corazón. Note esto. Aquí estamos diciendo que los cristianos encontraban una especial comunión en comer juntos, en grupos pequeños, en celebraciones pequeñas, comiendo juntos, celebrando juntos como comunidad. A mí me gusta que en las casas, en un discipulado, en una oración, en cualquier, tengan el pretexto de abrir un pan, ponerle mantequilla y con un chocolate caliente. A veces un poquito más de pan le pone la gente, porque hay picadillo de una cosa y picadillo de la otra, y si les da cuerda ya se convirtió en una cena. Son exagerados, pero comer un bocadillo juntos, eso pasa aquí todo el tiempo, no se lo pierde, eso todo el tiempo. Y donde quiera que veo reuniones, ahí están. Y siempre les digo, llego a tiempo siempre. Yo como que tengo un olor para esa unción del pan con mantequilla. Y dice, y alegría, alabando a Dios. Otra cosa que vamos a encontrar de todo esto, ya les dije, oración, comunión, palabra, enseñanza, discipulado. Alababan a Dios desde el principio de la iglesia. Cuando nació la bebé en la maternidad, ya alababa el nombre del Señor. Los creyentes siempre han alabado a Dios y 2000 años después seguimos alabando al Dios viviente. Alabe la gloria del nombre del Señor. Seguimos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Seguía creciendo, seguía multiplicándose, seguía agregándose gente y más gente y más gente. Se multiplicaba y se agregaba, se acrecentaba. Aquello era un crecimiento enorme de la iglesia. Alaba el nombre del Señor. Quiero terminar diciéndoles que todo esto que nos enseña aquí este libro, del maravilloso proyecto de Dios llamado iglesia, esa creación, todo esto que Dios hizo, todo ese espectáculo maravilloso, estruendo, viento y fuego, inaugurando un nuevo tiempo,
es el tiempo del nacimiento de un pueblo que tiene una característica. Escuche esto. El pueblo de Dios en el mundo entero. Porque algunos piensan que el pueblo de Dios solamente es la iglesia donde van. No, la iglesia está por todo el mundo. ¿Sabe que usted tiene hermanos en China? De veras. Tiene hermanos en la India. Les enseñé el otro día un video de la India. Tiene hermanos en Japón, en el mundo árabe, en los países comunistas. Hay hermanos suyos orando. ¿Qué nos hace hermanos? Todos tenemos en común una sola cosa. Tal vez en alguna doctrina por aquí y por allá no estamos del todo de acuerdo, pero tenemos algo en común. Toda persona que tiene el Espíritu Santo es su hermano y su hermana en Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esa es la característica secreta de los hijos de Dios, porque todos los que son nacidos de Dios, esos son guiados por el Espíritu Santo. Los hijos e hijas de Dios tienen el sello de Dios en sus vidas. Eso hace que la iglesia sea la iglesia, no un club religioso, no es una religión. Disculpen para todos los que lo ven como una religión, no lo es. Todos los que tienen el Espíritu son la iglesia y han recibido ese Espíritu para ser testigos, para una misión, para un propósito. Y hacemos esa misión en tanto suena la final trompeta, porque Cristo vuelve. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y si usted tiene el Espíritu Santo, es evidencia de que Cristo viene por usted. Ahora, usted me pregunta, pastor, tampoco este es mi tema hoy. ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Hay una sola respuesta para eso: nacer de nuevo. Las demás experiencias y dones son añadiduras. Lo importante es el nuevo nacimiento. Si el Espíritu te dio nueva vida, te cambió, estás renovado, amas al Señor, amas su palabra, amas su Espíritu, le quieres servir, usted es un hijo, una hija de Dios. El Espíritu Santo está en su vida. Eso no lo produce la carne, tiene que haber venido del Espíritu. Alaban el nombre del Señor. Den un aplauso a la gloria de Dios. Hoy quiero hacerle una reflexión final para toda persona que no ha entendido, no ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo. Esto es una oportunidad maravillosa. Y también para todo hermano que no está entendiendo el proyecto de Dios o se ha desanimado, cobre ánimo, porque son los tiempos en que Dios derrama su Espíritu. Pónganse de pie, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Eso se cumplió. La profecía se cumplió. Y la profecía se sigue cumpliendo. Ya el Espíritu Santo vino, pero se sigue derramando en la iglesia y en los corazones. Padre bueno, te damos las gracias por esta oportunidad de tu palabra. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por este tiempo juntos en que nos estás enseñando tus caminos para entender lo que está pasando en la Biblia. Gracias, Padre. No quiero terminar este momento sin darle la oportunidad de que reciba al Señor Jesucristo. Si usted lo quiere hacer, ore conmigo de esta forma.
Señor, he oído tu palabra y quiero conocerte. Hoy me arrepiento de mis pecados, creo en Jesucristo y hoy te recibo en mi corazón. Sálvame, Señor, y dame la vida eterna. Amén.